Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, damas y caballeros, sean todos bienvenidos al canal Larí para acá, canal en el cual hablamos constantemente de todo lo que tenga que ver con el mundo de los videojuegos. Y en el día de hoy volvemos otra vez a la sección del tier list, que tiene que ver con puntuar y rankear todos los videojuegos de una saga, la cual haya marcado historia en los videojuegos, la cual hayan marcado un antes y un después y que sean simplemente icónicas, clásicas, pero sobre todo eternas. Y cómo no, he decidido despegarme un poco de lo que tiene que ver con el subgénero de acción, de lo que tiene que ver con el 3D clásico, y me ha aventado lo que es el survival horror. Y qué mejor saga, qué mejor monumento a los videojuegos para empezar con lo que es el survival horror, con el terror analógico y con el terror psicológico que la propia saga Resident Evil, una saga que ya lleva más de 20 años sacando juego tras juego y que en el día de hoy vamos a rankear y puntuar todos sus juegos en orden cronológico, desde el primero hasta el octavo. No sin antes me gustaría nuevamente agradecerles por el momento que está teniendo el canal con las visualizaciones, y me gustaría que sigan así, que compartan, que le den like, se suscriban y que hagan distintas acciones las cuales no sean muy forzosas para ustedes, pero que me ayudan claramente a continuar con los videos de este maravilloso canal. Sin más preámbulos y sin hacer más introducción, vamos a empezar con la tier list. Aclaro, hago el pequeño paréntesis, aunque anteriormente lo dije, voy a rankear lo que son los juegos principales de la saga Resident Evil, es decir, desde el primer juego hasta el octavo juego. No va a entrar Code Verónica, no va a entrar Resident Evil 0, no va a entrar algún otro juego secundario, puesto que ya podremos hacer un video de ello, cuál es el mejor Resident Evil de la gama secundaria. Pero para hacer que el video en sí no quede tan largo, he decidido puntuar los 8 videojuegos de la gama principal con sus remakes incluidos, puesto que lo considero juegos aparte por la cantidad de diferencias que hay entre el 2 y el 2 remake, por ejemplo, o el 3 o el 3 remake. A partir de ello, arrancamos con lo que es claramente el primero, ¿no? El orden cronológico, y vamos a arrancar con el clásico. El primer Resident Evil, ambientado ya en el siglo pasado, es un videojuego que rompió las bases de lo que el género shooter parecía en ese momento. Es un videojuego el cual sentó muchas premisas y que nos dio básicamente la mejor sensación de un juego de terror, al básicamente darnos un arma, no darnos un mapa, introducirnos en una cámara top-down y en una mansión totalmente laberíntica y con un montón de zombies a todos lados. El primer Resident Evil, con los personajes de Chris Redfield, de Jill Valentine y de Albert Wesker, nos introducen lo que es su mundo con Umbrella, una corporación la cual ha experimentado con distintos amalgamas y con distintos seres humanos, y se ha desatado un caos. Y es a partir de ello donde el ejército militar interviene y llaman a estos 3 supersoldados que dije anteriormente, con justamente la idea y el objetivo de exterminar dicha amenaza. El juego, en lo que involucra su apartado técnico, es muy bien logrado. En su época ya habían videojuegos los cuales eran superiores, sin embargo el primer Resident Evil lo hace muy bien, da el pie derecho, no arranca con un pie izquierdo y se asienta bien en lo que el terror hace. Yo no sé si hay un motivo psicológico detrás de esto o hay un motivo más allá, pero lo que es lo clásico, lo que es el pixel anterior, da mucho más miedo de lo que es el actual. Capaz es el estilo de la cámara, capaz es que los zombies se ven raros, capaz es justamente esa transición en la cual vamos de puerta a puerta, ¿no? Esa famosa mecánica de que la puerta se abre, uno entra, queda como una pantallita en negro y va a la siguiente sala. El silencio que da distintos lugares de la mansión, como la parte de arriba o el jardín. Pero maneja muy bien lo que es este terror y esta sensación de tensión constante. El primer Resident Evil sienta lo que es hasta el cuarto juego una especie de, nuevamente, una saga a la cual vas principalmente a inducirse en lo que el terror psicológico refiere, puesto que no hay jumpscares, o puede haberlo si un zombie se te mete en el medio, pero por lo general no sucede, sino lo que juegas con la tensión del jugador de no saber qué va a ver en la próxima sala.
Recuerdo, esto no me lo voy a olvidar nunca, que una vez entras en el juego y no te acostumbras a lo que son las mecánicas ni los puzzles, los cuales están bastante bien también, un punto aparte, ¿no?, para mencionar. En una de las zonas las cuales iba navegando en lo que es el juego, estaba bastante corto de vida, no tenía curas y tenía miedo de ir a la siguiente zona puesto que no sabía qué me iba a encontrar, si me iba a encontrar con un zombie, si me iba a encontrar con un mini jefe, si no me iba a encontrar con un puzzle el cual tenía que hacerlo y no podía escapar de la zona, no sabía qué introducía en mi cabeza y juega muy bien lo que es esa tensión y cuando abro la puerta no entro a nada más ni nada menos que un punto de guardado, un checkpoint, una sala segura. Las salas seguras en esta saga, pero en este tipo de juegos, son muy importantes. Es también uno de esos sellos que ha dejado esta gran saga que tiene que ver con el survival horror, con crear un apartado, un espacio liminal el cual dé una cierta seguridad y tranquilidad al jugador después del momento de tensión tan grande que sufre en lo que es toda esta aventura del primer Resident Evil. Y si el Resident Evil lo puntuó como un juego de probablemente 86, 87 puntos, que está bastante bien, el primero claramente le pongo lo mismo. El primero tiene unas mejoras técnicas, podría llegar a tener 88, 89, sin embargo no quitemos que obviamente la innovación y lo que es el apartado importante de la saga lo ha dejado el 1, ¿no? Y el 1 Remake, que nos introduce nuevamente la misma historia, pero con los cambios tan importantes como son en la jugabilidad. Ahora es más frenética, más rápida, es menos tosca a la hora de mover el jugador. Son distintos apartados los cuales son muy importantes y que para una persona de este siglo le es más fácil jugar a este tipo de juegos, los cuales manejan la cámara arriba y son más lentos. Y este juego lo sabe aprovechar muy bien, termina siendo un muy buen remake y no termina empeorando lo que es el sello del primero, por lo cual, a mi forma de verlo, realmente supone la misma escala que el primero. Si el primero es 86, 87, 88, aproximadamente entre 85 y 88 más o menos, el primero claramente lo mismo. Posiblemente el primero original sea mejor por lo que es el aprovechar estos recursos y sentar la base y la innovación para este proyecto, y claramente el primero remake puede estar un poquito atrás por eso de que no tiene nada novedoso aparte del movimiento y la jugabilidad. A partir de ello nos encontramos con probablemente una especie de, vamos a decir, dualidad, pero también diferenciación muy grande entre lo que es el segundo juego y el segundo juego versión remake. Y a mi forma de verlo, queda de esta forma. Aproximadamente, ¿no? O incluso podría llegar a ponerlo acá, la cosa está complicada, pero lo que es Resident Evil 2 es literalmente agarrar todo lo que hizo el primer juego y mejorarlo. Es básicamente potenciar el videojuego con personajes nuevamente icónicos. Si ya Jill Valentine, si ya Chris Redfield eran icónicos, nos introducen al que es probablemente el personaje más conocido de toda esta franquicia, que tiene que ver con Leon Scott Kennedy, un personaje y protagonista el cual va a aparecer en posteriores videojuegos, y a Claire Redfield, lo que es la hermana de Chris Redfield, y se aventuran en lo que es nuevamente Raccoon City, no solamente la mansión, ya que en el primer juego únicamente trataba la mansión y los alrededores de la mansión, ahora en el segundo juego es una ciudad entera. Y este factor miedo y tensión se amplía en lo que es el clásico segundo juego, puesto que cuando uno lo juega, valga la redundancia, siente esta sensación de tensión en el cual el enemigo puede aparecer en cualquier lado, los mapas son más grandes, está la comisaría que es como el escenario icónico de la saga en general. Es un juego el cual le tengo muchísimo cariño, tanto al clásico como al remake, pero sobre todo por el remake. El 2 remake, ahora termino con lo que es el 2 clásico. El 2 clásico básicamente fue lo que hizo el 1, pero mejor, nuevamente, deja un poquito más, vamos a decir, un espacio semilineal. Sigue siendo lineal, ¿no? Pero los espacios son mucho más grandes, los mapas también, los puzzles son mucho más ingeniosos, la jugabilidad claramente hubo una evolución, los protagonistas, te vuelvo a decir, tienen un carisma bastante grande, lo que son los zombies y los enemigos están bastante bien, el juego está muy bien y le pongo excelente OS, puesto que a mi forma de verlo llega a lo que es un 93-92. El juego está bastante bien.
Y el 2 Remake está bastante bien también, pero el 2 Remake tiene el factor diferencial de que elimina la cámara top-down, cosa que no se atrevió a hacer el 1 Remake por una cuestión de clásico, por una cuestión de no le vamos a eliminar el sello del primer juego, que sería dejar la cámara fija. Sin embargo, el segundo se atreve y lo hace. Y sale demasiado bien. Resident Evil 2 Remake, no voy a decir que resucita a Capcom, pero da el pasito extra que ya había dado el 7. Pero es una historia que vamos a hablar en lo que el 7 refiere. Pero ya se nota que Capcom está sentado en esto de revivir viejas historias y trae el 2 Remake. Y el 2 Remake, a mi forma de verlo, en lo que el Survival Horror refiere y en lo que la saga Resident Evil refiere, es un excelente videojuego. Un juego que, para lo que su género es, vuelvo a decir, para lo que su saga es, casi no tiene pecados técnicos, ni tampoco tiene pecados que no sean memorables. El juego es memorable en todo momento. Me acuerdo perfectamente el mapa de la comisaría, perfectamente el mapa de las alcantarillas, perfectamente el carisma que tienen los dos protagonistas, que acá se ven mucho más humanos, puesto por la cuestión obviamente cronológica, ¿no? De que estamos en 2019, ya se pueden modular más las caras y todo lo que tiene que ver con el apartado tecnológico, pero el juego lo hace bastante bien. El juego introduce, vamos a decir, la jugabilidad entre comillas, digo entre comillas porque no es como la del 4, pero introduce como este tipo de jugabilidad, ¿no? De cámara encima del hombro, un poquito más atrás, una especie de, obviamente, tercera persona más lejana, pero que nos deja ver claramente que lo que Resident Evil 2 refiere es un excelente videojuego. Es un videojuego que tiene DLCs, que tiene expansiones, que tiene este modo de ir a través de oleadas y matar ciertos zombies, del tofu, el mítico tofu que también está en el clásico juego. Tiene también momentos bastante de tensión, como cuando te persigue el enemigo del segundo remake, cuando te persigue Mr. X y cuando te persigue el zombie gigante. Lo que hacen con Ada Wong, la cual también lo hacen un personaje jugable y lo hacen bien. El juego es redondo. En lo que respecta al 2 Remake, el juego es redondo. Es realmente redondo y nos deja ver lo grande que es este juego para lo que es la saga Resident Evil y el género en general. El Resident Evil 2 es muy grande y nos dejan ver tanto con su versión clásica como su versión remake, ambas nominadas a GOTY y perdiéndolos contra juegos totalmente históricos. El primero con Ocarina of Time en el 98 y el segundo en 2019 contra Sekiro, quien es el mejor hack and slash de la historia. Por lo tal, realmente no es un pecado perder el GOTY, puesto que son dos juegos de 92. Y una vez pasado con lo que es, vamos a decir, el apartado del segundo juego, vamos a ir con el apartado del tercer juego. El Resident Evil 3 es la culminación de básicamente dos juegos totalmente memorables. Es la culminación de dos primeras entregas, las cuales manejan muy bien la tensión, manejan muy bien lo que es el sentimiento de soledad y de persecución. Sin embargo, ninguno de los dos lo hace como el 3. El 3, estoy hablando del clásico, ¿no? El 3 es literalmente la versión y la personificación literal de lo que tensión refiere. Nemesis, quien es básicamente el sello de Resident Evil 3 y que incluso aparece en la portada, es básicamente lo que un personaje sería si no parara de romperte las bolas, pero en el buen sentido. Es un personaje que aparece en todo momento, que no te deja tranquilo, que es invencible, uno no lo puede matar, uno no puede escapar de él, escapa por momentos pero vuelve a aparecer. Y eso lo hace excelente. Nemesis es el sello del tercer juego y es la razón por la cual el tercero, aparte obviamente, ¿no? La jugabilidad que es prácticamente igual o mejor que el 2 y los personajes que nuevamente volvemos con Jill Valentine y con Carlos, nos dejan ver que el juego es realmente bueno también en este aspecto y que el sistema de apuntado y que la cámara y los enfoques y el entorno, estamos otra vez en Raccoon City, el juego no baja en lo que es mapeado, no baja en lo que es de atmósfera tampoco. Si el primero y el segundo tienen una atmósfera realmente buena, el tercero también lo tiene. Excelente atmósfera también, excelente banda sonora, unos apartados de combate muy buenos.
El tercero es muy, muy bueno. Voy a hacer el apartado ahora que me estoy dando cuenta. Capaz me sobrevaloré un poquito al 2. El 2 lo vamos a bajar un poquito, puesto que vamos a hablar posteriormente de lo que es el 4 Remake. Y el 4. Y probablemente otros juegos los cuales puedan ir en tier S, ya los voy adelantando, pero que eso obviamente no es ningún misterio lo que voy a decir, ¿no? Pero si tanto digo del 3, si tanto hablo del 3, ¿por qué carajos el 3 Remake es todo lo contrario? Lo voy a poner acá en bueno porque está bueno el juego. Esto va saliendo como sale, yo lo voy pensando, tengo un pensamiento, pero cuando voy diciendo uno se da cuenta de algunas cosas. Y cuando yo pensé que salía el 3 Remake y lo jugué y lo terminé y lo platiné, como platiné también el 2, como platiné también el 1, al principio decidí querer ponerlo en decente, malo, casi desastroso, desastroso. Sin embargo, el juego no es tan malo. Pongamos un poquito de contexto. Sale el 2 Remake el año 2019. Año 2021-22. Termina saliendo Resident Evil 3 Remake. Un videojuego el cual prácticamente es, vamos a hacer la versión corta, el segundo con menos cosas. Todo lo que es la escena del reloj y el mapa del reloj en el tercer juego no existe. Recortan muchísimas partes de la ciudad, las cuales eran icónicas en el videojuego. En el tercero, recortan la parte del bar, recortan la parte de la torre del reloj, recortan el laboratorio, recortan todo. En pocas palabras, recortan todo, que no sucede con el 2. En el 2 no recortan la comisaría en el 2 Remake, que sí está en el 2 clásico. Está la comisaría, no recortan el alcantarillado. Está el alcantarillado, no recortan el laboratorio. Acá recortan partes muy importantes, viejo. Y lo gracioso es que aparecen. Lo gracioso es que el 3 Remake, el reloj, la torre del reloj, se ve a lo lejos y nunca entramos. Únicamente una cinemática así de chiquita, y con el restaurante lo mismo. Con el bar lo mismo, digo. El 3 Remake tiene la falencia de, vamos a decir, aprovechar lo que es el momento económico de Capcom. Capcom se vuelve a fortalecer con la salida del 7 y del 2 Remake y deciden sacar el 3 Remake como para aprovechar este momento, ¿no? de calidad, de fama. Y el juego fracasa estrepitosamente, pero no es malo. Si acabo de decir que Resident Evil 2 Remake es 92... y probablemente el 3 Remake sea 84, 83 aproximadamente, no es malo, pero pega un salto tan para atrás que deja ver como si fuera malo realmente. Estoy hablando de todos videojuegos excelentes o de la gama del casi excelente, o sea, todos videojuegos, como lo pone acá, muy bueno, un pasito del excelente. El 1 es muy bueno, el 1 Remake es muy bueno, el 3 clásico es espectacular, el 2 clásico es espectacular y el 2 Remake una hermosura, casi lo perfecto del survival horror. Y el 3 Remake, por el recorte de contenido, por la jugabilidad prácticamente igual que el 2 Remake, es decir, no hay un sello de identificación en el 3. Vos jugás el 3 Remake como jugás el 2 Remake, que ya jugaste 2 años antes, o sea, ¿para qué lo vas a comprar el 3 Remake si dura 2 horas? Dura 2 horas el jueguito. Este te dura 10 horas, 11 horas, más todas las veces que lo querás rejugar, te hace infinito el juego. Y el 3 Remake, ¿para qué lo vas a jugar? Ya tenés el 2 Remake que lo hace muchísimo mejor. Claramente son estos pequeños apartados los cuales nos dejan ver que el 3 Remake no es para tanto. Sin embargo, está bien el juego. Está bien, no es malo, no tiene problemas técnicos. Es que simplemente pega un paso para atrás, se resguarda. Y eso lo mata. Claramente lo mata. Y nos deja ver que el 3 Remake pudo haber sido mucho más de lo que era si se hubieran dado el tiempo de hacerlo, puesto que no lo hicieron y aprovecharon este momento de fama, como dije anteriormente. Sin embargo, está bien el juego. Nemesis no es tan impactante y tan tenso como lo es en el tercer original. El tercer original es prácticamente el mejor villano que te podés encontrar en la saga, junto con Wesker. Y el mejor que te persigue, o sea, como enemigo literal. El mejor de toda la saga. Y en el 3 Remake lo hacen ver como un boludo.
No se ve como un boludo porque aparece en el 30%, el 30% de gameplay. Todo el 70%, los momentos tensos, los momentos en los cuales te tenés que cagar vivo, aparecen en cinemática. Y uno no se va a asustar viendo una cinemática, se va a asustar cuando vea cómo se da la vuelta y tiene a Nemesis acá, a 1 metro, a 2 metros. No cerquita, no lejos, no en una cinemática. Y es por estas cosas las cuales tengo que ponerlo en bueno. No lo voy a matar, podría matarlo, pero no lo voy a matar. Y una vez vamos a redondear esto, puesto que es muy importante redondearlo y quiero hacer énfasis, acá cierra lo que es, vamos a decir, la saga de nicho. ¿Por qué digo la saga de nicho? Recordemos que el primer Resident Evil sienta las bases para que haga Survival Horror. El 1 Remake es lo mismo que el 1 con este agregado de frenetismo, de gráficos, de apartado gráfico, apartado artístico y de jugabilidad. El 2 es la potencia del 1 con el agregado de que ahora se expande. Ahora estamos en una ciudad, estamos en Raccoon City, juego de 92 puntos junto con el 2 Remake que le da el giro de 180 grados pero que sigue en lo que es la base del Survival Horror. El 3 que da un cagazo impresionante con Nemesis y que seguimos estando en Raccoon City y seguimos cagándonos de miedo con la tensión que nos da este personaje, con lo icónico que son los protagonistas, pero el juego no se aleja del miedo y de la tensión, no se aleja. Incluso el 3 Remake que tiene estos problemas que dije, no se aleja tampoco. Y a partir de acá, intentaron hacerlo mainstream, puesto que hasta ahora era de nicho, y sacaron el 4. El 4 pudo haber terminado muy mal, créanme lo que les digo, y daría para hablar de un análisis entero hablando del 4, puesto que los 3 primeros juegos son impresionantes, lo vuelvo a decir. Resident Evil 1 junto con el remake dan 86 a mi forma de verlo. Resident Evil 2 con el 2 remake dan 92, es gigante. El 3 le podría poner un 92 también, y el 3 remake da un 84-83. Pero el 4, el cambiar tanto la saga y el darle prácticamente la potencia técnica de todo lo que exista en el género, nos dejan ver que el 4 es una S, pero sin lugar a dudas. Es un juego que entra en lo memorable, es 95. Corta la bocha. Es 95 porque lo hace todo bien. Ya dije anteriormente que el 2 Remake lo hace todo bien, pero este lo potencia. Y estamos hablando de un juego del 2005 y este es 2019. Y todavía no lo superan. El 4 original es un videojuego que simplemente es grandioso en todo aspecto. Es un videojuego que ya la primera hora de gameplay te deja ver que estamos ante otra cosa. Para hacerlo más mainstream, lo que hizo Capcom fue justamente sacarle este aspecto de tensión, de survival horror, de miedo, y hacer un videojuego de acción, simplemente de acción con momentos carismáticos, chistosos. Hay momentos de humor en todo el juego. En todo el juego hay momentos de humor, en todo el juego no hay una puta parte en la cual te dé miedo. Y claramente nos dejan ver de que quisieron cambiar, pero no bajar la calidad, sino que le aumentaron el doble, puesto que este dura muchísimo más que todos los que estoy diciendo. Aproximadamente un Resident Evil te puede llegar a durar con toda la furia 9 horas, 10 horas. Y este dura 20 y pico. Y en ningún momento baja, viejo. Y está siempre acá, siempre acá, siempre acá, siempre acá. Uno nunca termina de jugarlo y no termina de darse cuenta de que el juego no lo aburre nunca. Y antes de que se dé cuenta se lo pasó y se dio cuenta de que este juego es otra cosa. El 4 gana el GOTY en el año 2005, uno de los GOTYs que a mi forma de verlo son casi irrefutables. Es imposible que no le demos el GOTY 2005 a Resident Evil 4. Y nos dejan ver que la saga está en su momento más grande. Si antes era una saga de nicho porque daba miedo, no se despegaba del survival horror, ahora con el 4 al convertirse en un juego de acción y de mainstream, la pegó. Y empezaron, vamos a decir, las críticas de esto ya no es Resident Evil, esto ya podría llamarse, no sé, tiros con zombies 4 y pegaría bien. Y ya el nombre Resident Evil se empieza como a cambiar, ya no empieza a dar miedo, sino que va a este aspecto de la acción constante, pero el juego no está en esa fina línea delgada
entre el miedo, acá está el miedo, acá está el disparo y la acción, y está acá el juego. El juego está acá en el medio, el juego está en esa línea, un poquitito más de acción y lo arruinaba. Pero el 4 nos deja ver, nuevamente, con Leon Scott Kennedy, el personaje más icónico, con la cantidad de armamento y la jugabilidad que tiene, con la cantidad de mapas, que el castillo de vuelta, que el pueblo, que la zona de la isla. Totalmente gigante, una absurdez para su momento. Estamos hablando de un videojuego que pesaba un montón para su época por la cantidad de contenido que tenía también el modo oleadas y prácticamente el mejor modo oleadas que se creó. Un videojuego que nos deja ver que era una barbaridad para su momento, una absoluta barbaridad para su momento. Y si del 4 tengo que hablar, el 4 Remake lo finaliza. Y probablemente sean los dos únicos juegos que ponga en ese, ya lo voy aclarando, pero yo voy a decir por qué. El 4 Remake no decepciona en lo absoluto. Piensen ustedes de que estoy diciendo tantas ventajas, tantos aciertos que tiene el Resident Evil 4 y la mochila que carga el remake del 4 es terrible. Piensen ustedes que el último remake fue el 3. ¿Alguno iba a pensar que el 4 remake iba a tener aunque sea el 50% de la calidad del 4? Era imposible para ese momento. Todos pensábamos que no iba a salir remake del 4 y que si salía no iba a ser ni la mitad de lo que era el original. Y terminó sorprendiendo bastante. Y a mi forma de verlo, el 4, no te voy a decir que es 95, te voy a decir que es 93. Pero por estar tan cerquita del 4 y por literalmente superar al 4 en lo que es el sello del 4, que es la jugabilidad, uno lo tiene que poner en ese. Aparte porque son las dos insignias de la saga. Todo el cual haya jugado videojuegos, es imposible que no haya jugado el 4. Está bien, alguno que no jugó a lo mejor el 1 porque es muy de nicho, no le gusta la cámara para arriba, no le gusta que el personaje se mueva lento, la cinemática de que se abre la puertita, que tenés que esperar 5 segundos, 6. En un mundo como está ahora, el esperar es imposible. El 2 Remake, bueno, sí, se despegó un poquito, es mainstream, pero sigue siendo de tensión, que del nicho. El 3 Remake, y salió mal, fíjate que lo recortaron, fíjate que no lo jugó la mayoría porque decían todo el mundo, era el 2 pero peor, y ya no jugó el 2, no voy a jugar el 3, y el 4 es un monumento, el 4 es un templo, es una barbaridad de videojuego. A partir del 4, ya dije anteriormente que la saga de nicho, la saga de terror, de lo que es terror literal, termina en el 3. Y el 4 arranca una especie de limbo en el cual la saga se transforma en acción. Acción fusionada con terror, un poquitito de terror. Claramente el juego no da terror, ¿no? Pero digo, si el juego lo juega uno a las 3 de la mañana, puede llegar a tener algún momento de tensión. ¿Quién te dice, no? Pero el juego básicamente entra en básicamente el proceso de acción pura. Y el 4 estaba en esa línea delgada, y es por estar en esa línea delgada y jugar un poquito con la comedia y con la acción que termina siendo una obra maestra. Pero el 5 demuestra que pasarse tanto de acción no dejan ver otra cosa que un mal juego. Cuando digo mal juego, uno se refiere a lo que es la saga. El juego no es malo, el juego es decente, el juego está bien. El 5 nos vuelve otra vez a lo que son las raíces, porque vuelve Chris Redfield parando lo que Albert Wesker quiere hacer, que es básicamente detonar el virus y, vamos a decir, el efecto de la ley del más fuerte y de todo lo que tiene que ver con Umbrella. Y es por ello que tanto Chris Redfield como Shannon, creo que se llamaba Shannon, si no, no me maten por favor, tienen que intentar detenerlo, y es para ello que se van a su base y a su laboratorio, la cual está en África. Y el juego es literalmente la razón por la cual uno ya no tenía más ganas de jugar Resident Evil. El 4 estaba en esa línea delgada, pero había momentos en los cuales uno decía, se están pasando un poquito, ¿no? Como por ejemplo poner una escena literalmente Quick Time Event entero de 20 minutos de Leon cagándose a palos con su maestro a cuchillazos, y uno tiene que apretar botones. Y uno dice, ¿y el terror dónde está? Y bueno, el terror no está. Pero lo llevaban bien, lo sabía manejar bien. Y el 5
El 5 no lo sabe manejar bien. El 5 termina siendo un juego en el cual uno se caga más de la risa y se divierte más jugando con un amigo que por el juego en sí. El juego está bien, ¿por qué? Porque el juego está hecho para ser un multijugador. Tiene como apartado principal ser un multijugador. ¿Qué tiene que ver esto con un Resident Evil el cual hacía foco en la soledad? Nada. Pero quisieron darle este apartado extra de decir, vamos a hacer que ahora jueguen, ya que pasamos ya bastantes juegos jugando en solitario y dando esta sensación de depresión, de soledad, de estrés constante, de tensión constante, vamos a hacer que ahora haya un acompañante. Y el juego uno se divierte por matar zombies, con decirle a tu amigo movete que te van a matar, lo revivo, él me revive, peleamos contra distintos jefes en África, luchamos contra el Wesker en el final. Pero el juego uno se da cuenta de que bajó un montón. Ya no es icónico, ya no es clásico, uno ya duda si es un Resident Evil. El juego para reírte un rato, pasar una tarde con un amigo, decir, no, vamos a pasar el 5, pasemos el 5. Si son fan de los dos de la saga, se pasan los dos el 5, se divierten un rato, se cagan un poco de la risa, pero el juego no deja ver nada más que eso. Pasar el rato. Es un juego que está hecho para pasar el rato. Y es por eso que el juego tiene que recibir su correcta puntuación de pasar el rato. Un juego de 74 puntos. No llega al 75, porque claramente no busca eso, busca dar muchísima acción, busca hacer lo más mainstream posible, busca vender lo máximo posible. Claramente lo logra, porque vende muchísimo, pero mancha la saga, mancha la reputación de la saga. Resident Evil, lo vuelvo a decir, no se destacaba por esto, se destacaba por esto, por dar miedo, por darte esa sensación de soledad, por darte estrés, por no querer jugarlo más de lo nervioso que estabas, para no hacerte sentir bien. Y este es todo lo contrario, este te quiere hacer sentir bien, te quiere pasar bomba, vamos a jugar con unos amigos. Es un videojuego el cual está bien. ¿Sí? Lo dije 30 veces, pero lo quiero aclarar para no... Porque uno va a ver a lo mejor el que está indecente y se va a poner medio nervioso, no, pero a mí me gustó un montón. El juego está bien, el juego es un 7,5, el juego está bien, pero al lado de lo que es todo esto, muchachos, no es nada. Pero tiene cosas destacables. El protagonista está bien, Chris Redfield está bien, Albert tiene también otra cosa muy importante, tiene el mejor villano de la saga. Que es curioso, porque el mejor villano está en el peor juego de la saga, o uno de los peores, pero está Albert Wesker, que carrea bastante lo que es el producto. La jugabilidad está muy bien hecha, el juego está divertido, en serio, el juego podés estar horas jugando y te vas a divertir, pero el juego claramente no da nada más que eso, divertirte un rato. Y es a partir de ahí donde supuestamente Capcom había descubierto la pólvora, los fans ya estaban en la cuerda floja de decir yo no quiero ver más esto, me estoy pudriendo, el 4 te lo acepto porque es una obra maestra y porque tiene miedo, aunque sea un poquitito, el 5 ya te fuiste al carajo, te pasaste de acción, basta. Y el 6 finaliza esta segunda trilogía desastrosa. Desastrosa totalmente. El Resident Evil 6 es literalmente el juego que explota todo lo que hizo el 5, lo que hizo su anterior entrega. Es un juego que si el 5 tiene acción, el 6 tiene el triple de acción, el triple de escenas absurdas, explosiones por todos lados, explosiones porque sí, explosiones porque explotó un auto, explosiones porque explotó el auto del auto. Claramente intentan hacer una especie de juego John Wick, que no le va porque si estamos hablando de Resident Evil, que es un juego de matar zombies, ¿a dónde le clavaron John Wick? Que hay escenas tan absurdas como perseguir un ratón, como acompañar una parte del juego entero a un herido. Es un juego que quisieron terminar de forma correcta y seguir facturando y le salió tremendamente mal, puesto que sale el juego, termina teniendo mucha más acción que el 5, terminan encima ensuciando a los protagonistas, puesto que ahora vuelve a Dawn, vuelve Leon Scott Kennedy, vuelve lo que es la que salva Claire Redfield en el 2, la niña, no me acuerdo cómo se llama ahora, y manchan todo, y se repudren los fans. Y fue un fracaso tan grande el 6. El 5 creen que es malo, el 6 no se hacen la idea. El 6 probablemente sea un juego de 7 directo. O capaz que no llega al 7. Yo estoy siendo bastante permisivo. Tampoco soy de poner notas tan estrictamente. El juego redondea la línea del 65-70. Pero el juego deja ver claramente
que la saga ya se había terminado. Quedaba lo que daba, que exprimieron la última gota de jugo que quedaba. Que dieron, rascaron hasta el fondo de la olla, hasta que llegó un punto en el cual ya no hay más olla, ya no hay más nada. El juego, la saga terminó, en lo que el sexto juego refiere. La saga terminó, y terminó mal. Porque esta segunda trilogía, saco el 4, lo saco, porque el 4 es el mejor de toda la saga. Pero el 5 y el 6 nos dejaron ver que la línea delgada que tenía el 4 tenían que mantenerla, pero que claramente no quisieron mantenerla. Se expandieron y fueron a la acción total, de la cual no tiene nada que ver con la saga. Es como si al Assassin's Creed le clavo un auto. No tiene sentido. Esto es lo mismo. Como una saga a la cual se trata de matar zombies y esconderte, le vamos a clavar explosiones por todos lados y una minigumpa que vayas matando zombies a lo loco. No es el chiste. El chiste es sobrevivir. Y acá se nota que no les importó eso. Pero la saga termina acá y queda una última especie de trilogía que con el 9º juego se va a cerrar. Esto tiene que ver con la trilogía del cambio, le digo yo. Hagamos un breve recorrido de vuelta. La primera trilogía tiene que ver con el nicho, el survival horror, la tensión, el miedo. La segunda trilogía con la acción. Ya no importa el miedo, vamos a poner la acción, balas, explosiones, zombies voladores, zombies subterráneos, zombies con 28.000 patas para matar con una minigun y con granadas. Diversión a lo loco, ¿no? Y la tercera vuelve a sus raíces. Vuelve a dar miedo de verdad, pero con el agregado y con la diferenciación de que es todo distinto. Y acá me van a matar, me van a decir, estás re loco, no estás bien, pero el Resident Evil 7 es el otro de los juegos ese que tengo. El Resident Evil 7 es tan importante, viejo, es tan clave el jueguito, que nos deja ver que gracias a este jueguito justamente revivió todo. Capcom volvió, sacó el 2 remake, el 3 remake, el 4 remake. Y todo gracias al 7. El 7 de por sí solo es espectacular, muchachos. Hace casi todo bien. Y es la limitación del survival horror el cual lo limita el juego. El juego tiene momentos tan memorables como la escena en la cual están los Baker comiendo porquerías, cosas podridas, o cada antagonista, toda la familia, el hijo, la madre, el padre Baker. El juego se caracteriza muy bien por diferenciarse de los otros Resident Evil. Fíjate que es el primero de primera persona. Ya el solo hecho de que sea primera persona es un conflicto, pero bestial, bastante gigante. ¿Cómo vamos a poner, pero en serio les digo, cómo vamos a poner un juego que siempre se caracterizó por la tercera persona en primera persona? El juego claramente con todo lo que hace da de vuelta 92 puntos. Incluso le podría llegar a 93 por lo que circunvió. Vamos a ponerlo 93, lo vamos a cerrar 93. Pero el juego claramente nos deja ver que hay una historia nueva con Evelyn, con un nuevo protagonista, con Ethan Winters, con una nueva trama que es básicamente buscar a su esposa, quien trabajaba en Umbrella y que no sabe qué le pasó y de la nada descubre que está viva. ¿Pero por qué está viva? Porque experimentaron con ella. Porque se da cuenta de que Umbrella existe y se da cuenta de la cantidad de monstruos, experimentos y demás que hay dentro de esta casa, de que Evelyn es un experimento fallido. Y es a partir de esa trama tan increíble y del miedo, porque da miedo el jueguito, jugar a 3 de la mañana te da miedo, y de la primera persona, y de los momentos memorables como el final, en la cual aparece Chris Redfield, como cada momento de los antagonistas, como la pelea en las motosierras con el padre Baker, como la pelea con la madre Baker convirtiéndose en araña, como el hijo, el cual es una especie de jigsaw. Está todo muy bien hecho en el 7. Y pegas no tengo para hacerle, sino más que simplemente elogios, puesto que fue el que revivió de vuelta y trajo el terror, la soledad, la tensión, pero con un lavado nuevo de cara. Y es a partir de ahí, con la saga ya nuevamente resuelta, la premisa resuelta, hubo una resurrección, volvieron a traer los remakes y todo eso.
que intentan darle una continuación al 7, porque si el 7 facturó bien, que es lo importante para Capcom, y si fue de calidad, el juego cierra con una especie de continuará, porque no sabemos qué va a pasar con Ethan, con su esposa, por qué va a ser Cliff Redfield con ellos, puesto que ya conocen demasiado. Y es a partir de ahí donde sale el 8. Y el 8 es un juego de 88 puntos, 89 puntos, llega al 90. El juego claramente llega al 90. Y acá me van a matar también. ¿Por qué carajo no lo pongo encima del 90? La razón es más que obvia. El juego vive mucho del 7. La jugabilidad del juego vive mucho del 7. Claramente es todo distinto. Esto ocurre en una casa abandonada, embrujada, con oscuridad por todos lados. No se ve un carajo. Estoy hablando del 7, ¿no? Por las dudas. Vas al subterráneo, tampoco se ve nada. Vas a la parte donde está el hijo y jugamos al jigsaw y empezamos a jugar al truco y te cortan los dedos. Es una locura el 7. El 7 es miedo posta. Y el 8 es una fusión. El 8 es interesante hablar del 8, porque el 8 es la fusión literal entre el 7, que el 7 es un reflejo del 1, porque los dos ocurren en espacios cerrados. El 7 ocurre en una casa, en una mansión abandonada, y el 1 ocurre en una mansión también. En espacios cerrados, estrechos, y el 8 expande, como lo hace el 4. El 8 es un vivo reflejo entre el 7 y el 4. El 8 tiene momentos tan de miedo, y uno de los momentos mayores de miedo que tiene que ver con la escena de Beneviento, la cual da también para hablar de un video completo, pero la propia escena de Beneviento no deja ver de que el 8, si quiere dar miedo da miedo de verdad. Y también nos deja ver que si quiere que nos caemos a tiro con 25.000 zombies, como lo hace el 4, lo hace también, con lo que es el castillo Dimitrescu. Los antagonistas nuevamente son grandiosos: Dimitrescu, Heisenberg, la propia señora que se encarga de estos dos personajes, que no me acuerdo el nombre tampoco. En lo que es en atmósfera es realmente también increíble, todo lo que es el castillo, lo que lo envuelve, todo lo que es afuera con el pueblo, lo que sucede con ello. En lo que hablamos de jugabilidad, el juego es espectacular, tiene más armas que el 7, tiene un mercader distinto y muy parecido al del 4, incluso es una referencia del buhonero, tiene más armas, más concentraciones, más tipos de curaciones, más hierbas. Tiene un protagonista que ya está desarrollado, que ya no es como el típico inexperimentado que tiene el 7, ya entiende esto porque ya sabe lo que es. El final está muy bien y en general el juego está muy bien. El juego deja ver que cierra perfectamente la saga, puesto que vuelve a las raíces y a la vez no. Y es muy interesante hablar de eso, pero claramente no quiero que el video se extienda mucho más. Y es por ello que vamos a terminar acá. Y vamos a dar un breve resumen de lo que la saga refiere. En lo que hablamos de en lo que hablamos del 4 y en lo que hablamos del 4 Remake son el epíteto de esta saga. Son el pic de la saga, son juegos que están en la línea delgada entre el miedo, la tensión y la acción y disparos. Los dos, por lo general, son el punto técnico más alto de la saga. Los dos son los que más armas tienen, más esquivas tienen, más enemigos tienen, más mapas tienen, más antagonistas tienen y todo más, pero con la característica de que la calidad no baja. En un apartado menos, en A, hay un montón en A. Para mí ninguno es ese, pero hay un montón en A. El primero remake, el 3 original, el 2 remake, el 7, el 8. Claramente toda la saga clásica, es decir, el 1, el 2 y el 3 clásicos tienen que ir en A. Son buenísimos los 3. Casi excelentes los 3. Los limita el género nomás. Y claramente la capacidad técnica del momento. Y en el 2 remake no lo pongo en ese, puesto que le falta potenciar lo que supuestamente sería el juego si claramente hubiera sido lo que es el 4. El 2 pudo haber sido el 4, pero claramente no lo es. Claramente no lo es. Y es por eso que lo hago de pecar tanto. El juego salió en 2019 y en 2019 ya salió Death Stranding, que tiene un mundo muchísimo más grande que el 2 remake. En lo que hablamos del 7 y el 8 no los pongo tampoco en ese,
puesto que el 7 se limita a sí mismo para dar miedo, lo cual está excelente, pero claramente la capacidad técnica es menor, y el 8 expande un montón, pero no es tan icónico como el 7. Entonces como que se equiparan de cierta forma, y por eso le pongo al 7 le pongo 93 porque se lo merece por lo que es en innovación y por lo que supuso para la saga, para el redefinimiento de lo que es un survival horror. Pero el 8 le pongo casi un 90 porque se lo merece también, pero claramente no llegan a lo que es el 4, que es la fusión perfecta entre tensión y acción. Está en el medio. Como bueno ponemos al 3 Remake, no lo considero tan malos como el 5 y el 6, por eso los pongo un escaloncito más arriba. Es limitado, el 3 Remake tiene sus problemas, pero ninguno técnico. El juego se juega excelente, el juego es grandioso para jugar una noche al pedo, son 3 horas de juego, está muy bien para eso. Y por último, nos despedimos con los sobrepasados de acción, los que se despegaron tanto y que no volvieron a las bases y que claramente quisieron ser mainstream y lo lograron claramente, puesto que el 5 lo hace bien en su papel de dar como esa imagen de nos revertimos, te podés cagar a tiro con 25 enemigos, no es de miedo y tenés un multijugador para jugar. Y sin embargo el 6 quiso hacer lo mismo con más acción, sin embargo le salió estrepitosamente mal. Y es a partir de todo este análisis el cual terminamos con la saga Resident Evil, la cual es seguramente, sin ningún tipo de lugar a dudas, la mejor saga de la historia del survival horror. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar. Recuerden darle like, suscribirse, darle a la campanita y nos vemos en próximos videos. Chau chau y saludos.